En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve y no lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Ha habido y habrá muchos estudios, mucho conocimiento, búsqueda de tratar de entender cómo el ser humano crece, madura. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el mal que tenemos hoy es inmadurez. La mayoría de la gente se está lastimando y está lastimando a los otros. Yo no creo que la gente sea mala en sí, sino inmadura. Una gente inmadura no actúa de acuerdo a lo que es correcto, actúa de acuerdo a lo que siente, a lo que piensa en el momento, a lo que el instinto, la pasión, el miedo, la necesidad lo mueve a hacer, sin darnos cuenta después de las consecuencias. Lo puedo entender en una niña, en un niño, que no tienen la capacidad de poder ir más allá. ¿Por qué? Porque pues juegan, se divierten. ¿Cuántos de nosotros no hicimos cosas estúpidas de niños? Porque pues, no pensamos, o sea, simplemente actuamos. Se llama inmadurez, irresponsabilidad, si ustedes quieren. Si yo pusiera a platicar todas las cosas que hice de niño, no hombre, pues cosas locas desde en el metro, en la Ciudad de México. Yo soy de allá, y allí, por la zona donde yo vivía, era la zona de la línea 3, pero en la zona norte, por la Gustavo Amadero. Y el metro iba por afuera, ¿sí? Y había pasos de peatones, pero se veía el que pasaba el metro, iba por afuera. Pues yo, creyéndome el hombre araña, el paso de los peatones tenía reja para que no te pudieras brincar. Pues yo por las escaleras, pero me iba por la parte de afuera, colgado así, y me sentía emocionado y veía pasar así. O sea, si me caía me mataba, así de menso. ¿Por qué lo hice? ¿Por malo? ¿Por menso? Bueno, tal vez. ¿Por inmaduro? Porque me dejé llevar por la emoción. Y así muchas cosas. Desgraciadamente, podemos llegar a la edad adulta en edad fisiológica, cronológica, pero seguimos siendo niños, y a veces peor que niños, porque actuamos de acuerdo a lo que vivimos en el momento. Otro ejemplo, ¿cuántos de nosotros actuamos por el coraje en el momento? Y hablamos pestes, gritamos, ofendemos. Ya después a algunos les cae el 20 y dicen, híjole, se me pasó. Y algunos piden perdón, otros ni perdón piden y todavía culpan al otro. ¿Por qué? Porque tú me hiciste enojar. Si yo te pegué, si yo te maltraté, es que tú me lo hiciste. Otro ejemplo, alguien te traiciona, de cualquier forma, tu expareja, tu amigo, etcétera, te traiciona.
Pero tú le pagas con la misma moneda porque él me lo hizo. ¿Cómo se llama eso? Inmadurez. Nada más. Quieran llamarle como quieran, es una persona inmadura. Yo recuerdo de niño, cuando mi hermano, el más chico, el güero, a veces pues nos peleábamos, ¿no? Y de repente estábamos así y él soltaba un golpe y yo le soltaba el otro y luego así. Y peleábamos para ver quién era el último que soltaba el golpe. A veces no era un golpe fuerte, nada más era el tocarse. ¿Por qué? Porque me iba a quedar yo. Entonces yo lo perseguía, lo alcanzaba y luego me echaba a correr y él me perseguía, me alcanzaba. Parecíamos mensos. Pero era la inmadurez. Otro ejemplo. Una persona que actúa por el deseo del alcohol. ¿Qué es una persona inmadura? Esa es la gran diferencia. Entonces, la ciencia humana ha buscado siempre entender y tratar de trabajar en el proceso de la maduración, en el proceso del entendimiento de la mente y del desarrollo del ser humano. Hay estudios, hay tratados, hay muchas cosas que son muy interesantes, pero también hay que descubrir que cada uno de nosotros somos diferentes. Hay quienes desde chicos ya tenían ciertas habilidades y hay quienes nomás no y tardaron en desarrollarlas. El problema es cuando a veces encajonamos, como hace el sistema educativo muchas veces, a tal edad tienes que leer, a tal edad tienes que hablar, a tal edad tienes que multiplicar. Y si no entras de esos parámetros te dicen que estás mal, y no es cierto. Ha habido personajes en la historia que a los ojos de los demás fueron unos burros. Einstein, él le costó trabajo al principio la escuela y era considerado medio burro. Y después llegó a ser una de las grandes mentes de la historia. Hay unos que a lo mejor no hablamos luego los primeros meses o los primeros años. Y hay unos que a lo mejor no desarrollamos todas las capacidades físicas. Tardan en hablar, tardan en caminar, pero no quiere decir que estén mal. El problema es cuando si hay un problema y hay que detectarlo. Hay que detectar el problema. Pero también a veces exageran. Compartía que ayer en la noche, cuando estábamos cenando, los padres, el padre Jorge Raimundo, padre Jesús, fray Sergio y yo cenamos. Y a veces pues compartimos, o a veces vemos algo en la televisión, o a veces pues lo que pasa, ¿no? Entonces, padre Junior nos compartió un video o de una situación de una artista mexicana que le están dando carrilla porque parece ser que inventa las cosas. Yo no sé, ni me interesa. Pero me llamó mucho la atención porque decía esta artista que a la edad de 4 años, a la edad de 4 meses ella ya hablaba. Digo, órale, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Pero hay personas, repito, que desde pequeños desarrollan una habilidad increíble. Por ejemplo, yo tengo un hermano, el güero, un año más chico que yo. Tiene un oído muy bueno para sacar piezas de oído. Cuando decían, es que él toca de oído, yo pensaba, pues le va a doler la cabeza si está tocando con el oído. No, quiere decir que él saca la pieza, la oye y la puede tocar. Él tenía ese don, yo no lo tengo. Y por eso me costaba más trabajo estudiar piano. Mi hermano, todos mis 3 hermanos, mi hermana, Jaime Alberto y el güero, aprendieron a tocar el piano con mi mamá y muy bien. Yo no, yo fui más burrito. A mí me costó y todavía me cuesta trabajo. En cambio ellos así tocan y tocan muy bonito. Yo no, yo tuve que desarrollarlo. En cambio el güero con una facilidad lo toca y parece que ahora mi sobrino, Ricky, también está teniendo esa cualidad. Hay cosas con las cuales nacemos y hay cosas con las cuales tenemos que ir madurando. Esto sucede en todos los ámbitos. Hay algo que no podemos evitar, o al menos ahora lo están haciendo, pero el desarrollo normal del cuerpo. El cuerpo se desarrolla normalmente.
Se desarrollan los órganos, se desarrollan las características genitales, todo, la voz va cambiando, el cuerpo va madurando. Pero hay otras cosas que se nos dan y nosotros tenemos que ir desarrollando, por ejemplo, las emociones, por ejemplo, la capacidad intelectual. En la capacidad intelectual, todos nacemos con cierta inteligencia, con cierta capacidad, y hay unos que tienen que trabajar mucho, son macheteros. Yo en lo personal siempre he sido medio lento para aprender, muy lento. Yo tengo que leer y leer y leer y luego no entiendo y tengo que volverlo a leer. Y hay otros que a la primera, es más, sin leer, se lo saben. Tuvimos aquí un ex-fray, Hugo, muy inteligente. Él no estudiaba, pero se sabía todo. En cambio, el pobre fray, a veces lo ven con ojos de búho porque no duerme, se queda dormido en todos lados porque estudia y le cuesta más trabajo. Ahora, si esto se da a nivel intelectual, a nivel afectivo, también hay que crecer y madurar a nivel afectivo, porque el niño siempre va a querer lo que él piensa, lo que a él le gusta. Por eso se pelea con el hermano, por eso reniega con la mamá, porque él quiere solamente lo suyo. Conforme va madurando, el niño empieza a compartir y empieza a poder dar a los demás. Quien no madura en eso es una persona que va a ser incapaz de amar. Va a ser incapaz de amar. Y esto, pues, lo platicaba yo con una persona y yo le decía, si esta persona te trata así, quiere decir que no tiene madurez emocional. Pero como tú tampoco la tienes, no te das cuenta del daño que te está haciendo. O si te das cuenta, como muchas mujeres pasa, yo lo voy a cambiar. Con mi amor, él va a ser diferente. Y ni lo cambias y ya te metiste en camisa de 11 varas porque esto no funciona. Si esto lo aplicamos a la vida espiritual, es exactamente lo mismo. Todos, óiganlo bien, tenemos un alma. Y todos, o al menos los católicos, recibimos el Espíritu Santo. Todos. Pero eso no es suficiente si yo no pongo de mi parte para crecer y madurar en esa fe. Yo tengo que crecer espiritualmente. No basta con solamente recibir el bautismo. No basta solamente con recibir la preparación para la comunión o para la confirmación. Tengo que seguir creciendo, si no, espiritualmente me voy a quedar niño. Y no me refiero en la inocencia, me refiero en la inmadurez. No voy a tener esa fuerza espiritual y esa madurez, porque el hombre termina precisamente quedarse atorado por la inmadurez. Por eso vamos a ver las lecturas. La lectura del día de hoy, la primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Empiezan ya los apóstoles empiezan a salir a predicar, empiezan a salir y a hablar de Jesucristo. Felipe, que es uno de los apóstoles, se va a una región que tenía conflicto por siglos con los judíos, que son los samaritanos. El caso es que Felipe va allá y empieza a manifestarse el poder de Dios. Expulsión de demonios, sanación de enfermos, cosas extraordinarias. Entonces, fíjense, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo, se estaban viendo las manifestaciones de milagros. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto obviamente para todos generaba mucha alegría. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿había recibido qué? ¿Qué significa recibir la palabra de Dios? ¿Se acuerdan qué es la fe? La fe es un regalo,
¿De dónde viene la fe? De la escucha. ¿Y cómo creces en la fe? Con la obediencia y en la confianza. ¿En la qué? Pero tiene que haber primero la fe. Si no, no puede haber todo lo demás. ¿Cuándo recibiste tú la fe? En el bautizo. Pero tiene que haber habido alguien que tuviera fe para que tú hubieras recibido ese bautizo. ¿Quién tiene la fe? Tus papás, tus padrinos. Y es tarea de papá y de los padrinos que esa criatura crezca y madure en la fe. Entonces fíjense, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, habían recibido la fe, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por los que se habían convertido. O sea, llevan una vida de pecado, dicen, ya no quiero, me he dejado llevar por mis instintos, me he dejado llevar por mis miedos, me he dejado llevar por lo que el mundo me dice, ahora quiero aprender a dejarme llevar por Dios. Y entonces dice, estos al llegar oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Para que recibieran qué? Yo lo recibo en el bautismo, pero es porque mis papás y mis padrinos declararon esa fe. Y después viene el otro sacramento donde el obispo impone las manos. ¿Cómo se llama ese sacramento? Confirmación, donde recibo la plenitud del Espíritu. Pero ese Espíritu, si yo no lo ejercito, o sea, si mi voluntad no está en crecer, pues ese Espíritu está ahí, pero no tiene la fuerza, no lo dejo actuar, porque me gana mi deseo, mi pasión, mis miedos. Yo tengo que crecer espiritualmente. Es como un cuerpo. Si un cuerpo no se ejercita, ¿qué le va a pasar a tu cuerpo? Se va a debilitar. O como yo digo a la gente, llega un momento en que todo mundo tiene la vida resuelta. Resuelta la papada, resuelta la lonja, resuelto los dientes, porque todo te brincotea. ¿Por qué? Porque no desarrollaste tu cuerpo, no hiciste ejercicio, no lo cuidaste. El espíritu que recibimos está en nosotros, pero es tarea de nosotros dejarnos guiar por ese espíritu. En la medida en que yo aprendo a dejarme guiar por el espíritu va a tener más fuerza en mí. No es que el espíritu sea más o sea menos, el espíritu es el mismo en todos, pero yo no lo dejo actuar. Porque tiene más fuerza en mí la carne, tiene más fuerza en mí la emoción, tiene más fuerza en mí lo que pienso, y el espíritu lo dejo completamente sin esa fuerza en mí. Entonces, los apóstoles van a imponer las manos para recibir el espíritu, y entonces ellos tienen la tarea de ir creciendo en la fe, ¿sí? Es precisamente como el nacimiento. Para que nazca un niño tiene que haber la unión de un hombre y una mujer. Ponen sus semillas y se concibe un niño. En la fe es lo mismo. Para que yo tenga la fe, alguien tiene que recibirla y transmitírmela. Yo la recibo en el bautizo, pero yo tengo que crecer en esa semilla, y papá y mamá tienen la tarea de que yo crezca en esa fe. Por eso la regeneración o el nacimiento nuevo viene en el bautismo, pero tengo que ir creciendo, tengo que ir madurando en él. Luego nos vamos a la segunda lectura, porque tengo el espíritu, tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que descubrir cómo el espíritu se va a hacer más fuerte en mí. Y esa madurez, esa fortaleza, solamente se da si yo la ejercito. ¿Cómo puedo lograr que el espíritu sea más fuerte en mí cada día? Porque yo me dejo guiar por lo que Dios me va pidiendo. Si yo aprendo a dejarme guiar por lo que Dios me va pidiendo y me venzo a mí, la presencia del espíritu será más fuerte en mí. Y esto me llevará a cosas muy hermosas. Vamos a ver la segunda lectura.
Fíjense, para poder lograr esto, Pedro en esta carta dice a todos: hermanos, veneren en sus corazones. A veces no me gustan las traducciones que ponen. Venerar se me hace muy poco con lo que debe de ser. Présteme la Biblia, por favor. La traducción más cercana es: den culto a Jesús en sus corazones. En sus hojitas dice: veneren. Pero si nos vamos a la Biblia, fíjense cómo nos lo presenta. En las cartas de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3. Déjenme, se los leo. Dice así, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: al contrario, dad culto al Señor. ¿Dar qué? Yo pregunto, ¿qué culto le debo yo a Dios? Adoración. ¿Con qué otro nombre se llama la adoración? Latría. Cuando yo quito la adoración a Dios y pongo un ídolo, ¿cómo se llama? Idolatría. Cuando me pongo a mí en lugar de a Dios, ¿cómo se llama? Egolatría. Y la veneración es el culto, es la relación que yo tengo con los demás, por ejemplo, los santos o con la Virgen María. La relación que tenemos con los santos se le llama dulía, o sea, una veneración, un respeto. Esto lo van a entender muy bien. ¿Cuántos de nosotros de niños, nuestros padres dijeron: fíjate en tu hermana, ¿por qué no eres como ella? Aunque nos cayera gordo que nos dijeran eso, ¿sí o no? O fíjate en tu vecino, él sí estudia, él sí hace y tú no haces nada. Ponen de ejemplo a alguien para que nosotros seamos como ellos, ¿sí o no? La reverencia, la veneración que le debemos a los santos es el reconocimiento que hicieron una vida que nosotros deberíamos de seguir o imitar. Y la relación con la Virgen María es un poquito más que los santos, se llama hiperdulía. Pero no la adoramos, no es Dios ni los santos, simplemente son modelos a seguir y personas que interceden por nosotros. Pero el culto que yo le debo a Dios se llama latría o adoración. ¿Qué significa adorar a Dios? Que todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, es para agradarlo a Él y servirlo a Él. Entonces, a pesar que yo tengo ganas de, me decía una persona, padre, yo creo que no puedo confesarme. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque creo que estoy mal. Le digo, a ver, explícame. Y ya me decía, es que tengo estos deseos. Sí, me decía el deseo que tenía. Le digo, eso no es pecado. Que tengas deseo es natural. Que te dejes llevar por el deseo ya no está bien. Por ejemplo, cuando hacemos ayuno, ¿cuántos hacen ayuno y les da más hambre? ¿Sí o no? Pues voy a hacer ayuno y es cuando al contrario a todo mundo hasta le ves cara de hamburguesa. ¿Por qué? Porque se te antoja todo. Tienes antojo, pero no lo haces porque dices no debo de hacerlo. Entonces, todos tenemos antojos, todos tenemos deseos, incluso los deseos sexuales, todos los tenemos o a cierto nivel y en cierto tiempo. El que los tengamos no es malo, el que nos dejemos llevar por ellos es lo malo. Y es cuando ya no le doy culto a Dios, sino me doy culto a mí, porque es lo que a mí me gusta, porque es lo que yo necesito, es lo que yo quiero. El culto que le debo a Dios se llama adoración. Quiere decir que mi vida está para escucharlo, para obedecerlo y para confiar en Él. Entonces todo mi ser está al servicio de Dios. Ese es el culto que yo le debo. Si yo empiezo a ejercitar eso, ¿qué creen que va a pasar el Espíritu Santo en mí? Va a aumentar su poder en mí.
Y entonces yo voy a tener la fuerza cada vez más para decirle a Satanás, detente, no. Y decirle a la carne, no. Y decirle a la suegra, no. Y decirle a... no. Porque hay muchas situaciones que siempre me están llevando. Pero si yo crezco en el culto de adoración, que es la escucha de la palabra, la obediencia a la palabra, si yo hago mis oraciones, si yo me pongo a alimentarme con el cuerpo de Cristo, si yo me confieso, ese espíritu se va a ir fortaleciendo. Pero imagínense qué tanto yo le dedico a que mi espíritu, o al Espíritu de Dios, tome más fuerza en mí. ¿Cuánto tiempo le dedico a mi vida espiritual? Hay gente que se dedica a crecer físicamente, y hasta hay quienes se ponen así bien fuertes, así como yo, ya, fuerte. Y hay quienes hasta se preocupan mucho por la apariencia. Se pintan el pelo, como yo me lo pinto de blanco, o se hacen maquillaje, se dan zarpazos de trigue en la cara para verse. Invierten días, dinero, todo. Hay quienes también pues trabajan mucho en las emociones, y está bien. Y hay quienes son demasiado intelectuales y piensan y estudian mucho, pero espiritualmente son unos niños, somos inmaduros. Entonces fíjense, la forma de ir creciendo es aprendiendo a darle culto ¿a quién? A Dios. Todos los días. Y no me refiero que tengas que venir todos los días a la iglesia. En lo que haces, tienes que lavar, tienes que planchar, haz ahí el culto a Dios. Señor, quiero hacerlo para agradarte a ti, para adorarte a ti. Esto parece simple, pero de verdad cambia tu vida. Porque después viene ya la madurez que nos dice, fíjense, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere la razón de la esperanza de ustedes. Ya hablamos de la fe, ahora estamos hablando de la esperanza. ¿Qué significa? Yo tengo que darles razón a ustedes por qué soy sacerdote. Tengo que darles razón a ustedes por qué hago lo que hago. ¿Y saben por qué? Porque espero algo. Ese se llama la esperanza. ¿Qué espero? La vida eterna. Eso es lo que espero. Y no solamente por palabras, sino que mis actitudes tienen que dar razón a los demás. Yo perdono, yo sirvo, yo amo, yo tolero, yo me abstengo de esto porque espero algo más grande, y es la vida eterna. Por eso Pedro nos dice, hay que dar razón de lo que esperas. Muchos podemos decirlo de palabra, pero si mis obras no lo reflejan, pues no hay esa coherencia. Pero cuando mis obras, ¿por qué no me quedo con el resentimiento contra esta vieja gacha garnacha que me lastimó? Porque si me quedo atorada con ella, pierdo lo que debería estar esperando, que es la vida eterna. Si mi marido me traicionó y se fue con otra, y yo me quedo con el resentimiento, no estoy dando razón de lo que espero. Ay, es que yo espero que mi viejo regrese, y como no regresa, me amargo. Así como ustedes comprenderán. Ay, es que yo espero esto. No es malo esperar cosas temporales. Oye, yo espero sanarme. Ahorita voy a empezar en un tratamiento muy interesante. Aquí me van a ayudar 2 ministros que van a preparar una serie de jugos y quién sabe qué. ¿Por qué? Porque pues todavía mi salud está como que entre azul y buenas noches. Y espero sanarme. Y si no me sana, pues ni modo. Yo espero algo más grande. Pero cuando mi esperanza es más grande en algo temporal, rechazo la vida eterna. Una persona que está enferma y que no se puede sanar, y que le dicen, mira, lo que pasa es que te hicieron un mal, haz que te hagan una limpia, y tienes que pasarte un huevo por la cabeza, y con esto te vas a sanar. Si esa persona espera más la salud que la vida eterna, pues va a buscar eso, ¿sí o no? Y eso es lo que nos pasa cuando no tenemos madurez espiritual. Nos gana el miedo.
nos gana la necesidad. Pedro nos dice, den razón de lo que esperan. Yo pregunto, ¿qué es lo que esperas tú de Dios? Piensa bien en la pregunta. ¿Cuántos esperamos un milagro, una solución a un problema, una sanación a una enfermedad? Y si no me la da, pues entonces me alejo de Dios, porque no me está dando lo que yo quiero. Pero si mi esperanza está más allá de lo temporal, el Espíritu de Dios tendrá más fuerza en mí. Entonces, fíjense, el Señor dispuesto, den culto en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiere la razón de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto. ¿Háganlo con qué? A veces los católicos se ponen a pelear con los protestantes. ¿Para qué? Y luego hasta se mientan la madre. Es en serio. Yo estoy incursionando en el TikTok y subo videos cortos de algunas de las homilías. Y no han faltado algún protestante que empieza a atacar. No, que los curas pederastas, que son quién sabe qué. Y no falta gente que me quiera defender. Es que todo, y empiezan a pelearse. Les digo, ¿para qué? Yo lo que hago, veo eso, mejor lo borro. Pues ¿para qué me voy a poner a pelear? Si quieren dialogar, dialogamos. Si quieren aprender, pues aprendemos. Pero no voy a ganar nada ni poniéndome al tú por tú, ni ofendiendo, ni mucho menos agrediendo. No, hay que dar razón de nuestra esperanza con respeto, con sencillez y sobre todo con la paz en la conciencia. ¿Con la paz en qué? Si no hay paz, ¿qué hay? Guerra. Si no tienes paz contigo mismo, ¿cómo vas a tratar al otro? Pues nada más ve cómo tratas a tu marido. Si maltratas al marido, no es culpa del marido. Tal vez lo que inició sí, porque fue un coqueto, piscapocho, cusco, pispireto, de todo. El problema ya no es eso. El problema es que tú no tienes paz y vives de lo que te hizo el marido, ¿sí o no? Ah, pero me la... Y todo lo que hace y todo lo que dice es para tirarle al marido porque le fue infiel y porque... O para tirarle a la suegra porque... ¿Cómo friegan las suegras, sí o no? Son cuchillito de palo. No cortan, pero ahí están. Friegue, friegue, friegue. No le digas así a tu suegra. Es que es interesante descubrir, si no hay paz en mi conciencia, y esa conciencia viene, la paz de la conciencia viene de hacer la voluntad de Dios, no la mía. Solamente la paz de aquel que escucha y que obedece. Entonces, si alguien te ofendió y tú escuchas la voz de Dios, perdónalo. ¿Para qué te quedas con el odio? Y fíjense las palabras. Padre, es que le he guardado resentimiento a mi marido. Y le digo, ¿y para qué guardas esa porquería? Pues sí. Imagínate que tienes excremento ahí y lo guardas en el closet, en el refrigerador. ¿Para qué vas a guardar el excremento en el refrigerador donde metes la carne? ¿Dónde está el yogur? Imagínate, perdonen, soy muy asqueroso, pero sale toda la caca así en pedacitos y luego te cae a la sopa y tú te echas una sopita de caca. Perdonen que sea tan gráfico, pero eso es lo que hacemos cuando guardamos cosas que no sean de Dios. Y eso me roba la paz. Y esa intranquilidad se va a manifestar en cómo trato a los demás. Yo puedo acusar a medio mundo, yo voy manejando, se me cierra alguien y le miento la madre. Es que la culpa la tiene el otro. No tienes paz. Andas a las carreras, se te hizo tal, y culpas a medio mundo, no tienes paz. Díganme si me equivoco.
los hombres que manejamos y que se le cierra a alguien, no, ¿por qué? Me estaba diciendo, estaba compartiendo Padre Junior, él tiene un Mustang viejito y dice que venía en su Mustang y de repente se le cruza, se le pone un GT, algo así, Mustang, pero lo iba manejando una mujer. Y yo le decía, bueno, las mujeres normalmente no les gusta correr. Me dice, no, a esta sí. Y dice que estaban echándose sus carreritas, el padre con la muchacha. Pues tenía mejor carro y pues lo dejó, ¿no? Lo dejó. Ese deseo de competencia, ese deseo, yo voy primero, yo estoy mejor. No, ¿por qué te voy a dejar pasar? El machismo, el yo mero, se llama inmadurez. Y se llama falta de paz en tu conciencia. El que está tranquilo, se quiere, pues métete. ¿Para qué voy a meterme a un accidente o a un pleito? Por una tontería. No hay paz, no hay madurez. Por eso el Señor, a través de Pedro, dice, háganlo con sencillez y respeto, estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Óiganlo bien, es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Quiere decir que aunque hagas el bien, ¿qué crees que te va a pasar? Vas a tener sufrimientos. ¿Cuál es la diferencia? La paz y la fortaleza espiritual, que a pesar de que la otra persona te traicione, te falle, a pesar de la injusticia que estás viviendo, tienes la fortaleza espiritual para seguir adelante. Quien no lo tiene, se la va a pasar renegando, culpando a medio mundo, de genio, maltratando, humillando, peleándose. Y lo peor de todo, hasta enfermándose. Ustedes saben que la mayoría de las enfermedades son de origen psicosomático, se los digo yo como médico. El problema que yo tengo de la presión arterial es un problema que todavía, según yo lo estoy tratando, lo estoy trabajando, porque mi mamá se murió y yo llegué 40 minutos después de que ella murió. Y ya he hecho eso, bueno, todavía se ha controlado, pero de repente, y todo surgió cuando llegué y me dijeron, ya murió mi mamá, se me disparó la presión increíblemente. Y todavía ahorita estoy mejor y por eso voy a empezar este otro tratamiento y aparte, gracias a Dios voy a tener ejercicios espirituales de esta semana a la otra, una semanita dedicada solamente para Dios. O sea, yo y Dios, porque lo necesito. Y creo que es parte de esa conciencia. Dice, así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el que es justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la madurez espiritual? Uno de ellos, yo lo voy a comparar con una serie, yo no la vi, pero me la comentaron, vi además un tráiler que le llaman. Era una mujer que tenía la capacidad de ver los olores. Claro, es ciencia ficción, ¿no? Pero llamaba la atención porque incluso le ayudaba a la policía a poder descubrir los asesinos, porque cada asesino, cada persona tiene un aroma, eso sí lo sé. Hay personas que tienen un aroma natural muy desagradable, y no porque no se bañen, sino porque la química pues no funciona. Pero pues, imagínate, si luego te echas perfume y todo, esta persona podía ver los olores. Y seguía y decía, aquí pasó, aquí está. La madurez espiritual consiste en poder ver a Dios, no físicamente, ver su voluntad. Al ver la voluntad de Dios, ¿a quién estoy viendo? A Dios mismo. Ver la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios me permite verlo. Fíjense lo que dice el texto del Evangelio.
Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. ¿Cómo le demuestro a Dios que lo amo? Porque lo obedezco. Así de fácil. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, hablando del Espíritu Santo, para que esté siempre con ustedes. ¿Quién está siempre con nosotros? El Espíritu Santo. Ya dijimos, está presente, está fuerte, pero si yo no lo dejo actuar, por más que quiera el Espíritu Santo, no crece, no tiene esa fuerza en mí. Dice que estará siempre, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve y no lo conoce. ¿Tú has visto el Espíritu Santo? Físicamente no se puede ver, pero se puede ver con los ojos de la fe, porque te va llevando por el camino. Es como poder ver el aroma de Dios, pero en lugar de ver el aroma como en esta película, ves su voluntad. Y al ver su voluntad, estás con Dios, y esto te va fortaleciendo, te va haciendo crecer, te va haciendo madurar. Entonces, fíjense más adelante, no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más. Se está hablando de que Él va a morir, va a resucitar y va a subir, y ya no lo van a ver. Dice, pero ustedes sí me verán. No se está refiriendo cuando se les apareció, porque se les estuvo apareciendo varias veces a los discípulos, pero después Jesús subió a los cielos y ya no lo volvieron a ver con los ojos de la carne. Yo nunca he tenido una visión, ninguna manifestación, nunca, pero estoy aprendiendo a verlo. Estoy aprendiendo cuando hago mi oración. Y a veces estoy escuchando la palabra de Dios, puedo ver la presencia de Dios en su palabra. Y no me refiero físicamente, veo su voluntad y me emociono. Al hacer mis oraciones hay unas lecturas hermosísimas de los santos. Y la del lunes de esta semana, cuando a veces me gusta volver a leer las lecturas, lees la lectura y tú dices, es que esto es de Dios. Les voy a leer este pedazo que tiene que ver con lo que ahora yo estaba predicando ya hace rato, después de la misa de 8:30, me fui un ratito a la capilla y pues, por cosa de Dios me puse a leer las lecturas y volví a leer esta lectura y yo dije, esto es lo que yo estaba predicando en la misa de 8:30, fíjense. Dice, ha comenzado el reino de la vida y se ha disuelto el imperio de la muerte. Han aparecido otro nacimiento, otra vida, otro modo de vivir. Son aquellos que han nacido del Espíritu, no de la carne. La transformación de nuestra misma naturaleza. ¿De qué nacimiento se habla? Del que aquellos que no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Preguntas, ¿cómo es esto posible? Esto es de San Gregorio. Lo explicaré en pocas palabras. Este nuevo ser lo engendra la fe. ¿Lo engendra qué? La fe. Cuando tú vas a bautizar a tus hijos, el sacerdote les pregunta, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? ¿Y ustedes qué dicen? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo? ¿Qué dicen? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿Qué dicen? ¿Creen en la Iglesia Católica? ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo? Tengo fe. ¿Cómo es que esos niños van a nacer en la fe? Por tu fe. ¿Quién engendra esa vida nueva? La fe. Y fíjense, dice, este nuevo ser lo engendra la fe, lo regenera, la regeneración del bautismo lo da a la luz. La Iglesia como mamá, como nodriza, lo amamanta, o sea, la Iglesia va a alimentarlos a ustedes con su doctrina y con sus instituciones y con el pan celestial lo alimenta, que es la Eucaristía. Llega a la edad madura con la santidad de vida. Su matrimonio
es la unión con la sabiduría, o sea, la voluntad de Dios. Sus hijos son la esperanza y la caridad. Su casa es el reino. Su herencia y sus riquezas, las delicias del paraíso. Y su desenlace no es la muerte, sino la vida eterna, sino el paraíso. Esto es nada más, está más largo, pero se me hizo hermoso. Y yo dije, fíjate, yo me puse a predicar en la misa de las 8:30, y luego me fui a la capilla y me puse a leer otra vez las lecturas y me topo con esto. Dijo, es exactamente lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y es cuando aprendo a ver la presencia de Dios en mi vida. ¿Saben también cuándo he aprendido a ver? Cuando hay alguien que me ha ayudado, cuando alguien me da la mano, cuando alguien me dice te quiero. Veo la presencia de Dios y aprendo a descubrirlo. Por eso dice San Juan, no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Con esto termino, fíjense. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Y qué? ¿Cómo Dios se manifiesta en tu vida? ¿Cuál es la diferencia? Que uno aprende a ver en todo la presencia de Dios. Podemos verlo en la naturaleza. Un día más, un sol rico, la lluvia. Uno aprende a ver a Dios. A veces lo que menos vemos es a Dios. ¡Ay, está haciendo calor! ¡Ay, está haciendo frío! ¡Ay, esto! ¡Ay, aquello! Pero eso es lo natural. Pero estoy hablando a veces en la vida cotidiana, lo que hacemos se manifiesta. ¿Y saben qué es lo más triste? En la Eucaristía. Y no lo vemos. No me refiero a ver el cuerpo como tal. No entendemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y hay gente que lo ve y no repito, no porque tenga visiones, sino porque se manifiesta en esa conciencia y en esa madurez. Ha habido hombres y mujeres que solamente se han alimentado de la Eucaristía por años. No han comido nada más que la Eucaristía. No recuerdo, creo que una fue Edith Stein, si mal no recuerdo. Pero ha habido hombres, ¿por qué? Porque se manifiesta, porque ellos pueden ver a Dios. Y siguen viendo un pedazo de pan. Pero se manifiesta en ellos quien está ahí presente. Esa es la madurez de los santos. Ven a Dios en todo. Y aprenden a seguirlo. Y aprenden a descubrirlo. Hoy el Señor nos invita también. Que crezcamos, que maduremos, que no nos quedemos solamente con el bautizo, con la confirmación y ya. No es suficiente. Tengo que conocer mi fe, tengo que nutrirme para que ese espíritu pueda ser capaz de gobernar mis pensamientos, mis emociones y mis deseos. Si no, seguiremos siendo inmaduros y seguiremos siendo pecadores que renegamos de Dios y nos entregamos al mal. Hagamos un momento de silencio. Ahora vamos a hacer esta oración con sus ojos cerrados. Esta secuencia de oración que vamos a hacer la saqué de un libro del Padre Amor. El Padre Amor fue el exorcista muy famoso del Papa, que estaba en el Vaticano,
muchísimos casos. Y esta secuencia de oraciones es precisamente fue muy usada por el Padre Amor para liberar a las almas de el demonio y de todas las trampas que ha puesto para que nosotros no crezcamos, no maduremos espiritualmente. Vamos con sus ojos cerrados a repetir y vamos a decir: Jesús, tú que estás en la cruz, Tú que estás en la cruz y tienes el poder, y tienes el poder, hago conciencia de tu amor, hago conciencia de tu amor, de tu gracia de tu gracia y de tu presencia y de tu presencia en cada día de mi vida. en cada día de mi vida. Huid potencias enemigas. Huid potencias enemigas. Ha vencido el león de la tribu de Judá, Ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, el descendiente de David, Jesucristo mi Señor. Jesucristo mi Señor. Aleluya. Aleluya. A Jesús Salvador. A Jesús Salvador. Oh Jesús Salvador, Oh Jesús Salvador. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. mi Dios y mi todo, Mi Dios y mi todo. que con el sacrificio de la cruz Que con el sacrificio de la nos cruz has redimido nos has redimido y has derrotado el poder de Satanás. y has derrotado el poder de Satanás. Te ruego me libres Te ruego me libres de toda presencia maléfica de toda presencia y maligna de toda influencia del maligno. y de toda influencia del mal. Te lo pido en tu santo nombre, Te lo pido en tu santo te lo nombre. pido por tus santas llagas, Te lo pido por tus santas te lo pido por tu santa cruz, Te lo pido por tu santa cruz. te lo pido por la intercesión Te lo pido por la de intercesión María Inmaculada, de María Inmaculada. que la sangre y el agua Que la sangre y el agua que brotaron de tu costado que brotaron de tu costado desciendan sobre mí descienda sobre mí para purificarme, para purificar, para librarme para librarme y para curarme. y para curar. Oh augusta Reina del cielo Oh augusta Reina del y cielo soberana de los y ángeles, soberana de los ángeles, a ti que has recibido de Dios a ti que has recibido de Dios la misión de aplastar la cabeza de Satanás, la misión de aplastar la cabeza de Satanás, te pedimos humildemente te pedimos humildemente que nos envíes que nos envíes a las legiones celestiales a las legiones celestiales para que por orden tuya para que por orden tuyo persigan a los demonios, persigan a los demonios, luchen contra ellos luchen contra ellos y repriman y repriman su audacia su audacia y los arrojen al abismo del infierno. y los arrojen al abismo del infierno. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. defiéndenos en la batalla. Sé nuestra ayuda Sé nuestra ayuda contra la maldad contra la maldad y las acechanzas del demonio. y las acechanzas del demonio. Te rogamos suplicantes Te rogamos suplicando que el Señor lo ordene. que el Señor lo ordene. Y tú, príncipe Y tu príncipe de las milicias de celestiales, las milicias celestiales, con el poder que te viene con el poder que te di de Dios, de Dios, vuelve a arrojar en el infierno vuelve a arrojar al infierno a Satanás a Satanás y a los demás espíritus malignos y a los demás espíritus que merodean por el mundo que merodean por el mundo para perdición de las para almas. perdición de las almas. Oh Señor, Oh Señor, tú eres grande, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Padre. tú eres Padre. Nosotros te rogamos Nosotros te rogamos por la intercesión por la y intercesión con la ayuda de los y arcángeles con la ayuda de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, Miguel, Gabriel y Rafael, que mi familia, que mi familia, mis seres queridos mis seres queridos y yo mismo y yo mismo seamos liberados seamos liberados del maligno del maligno que nos ha esclavizado. que nos ha esclavizado. Oh santos, Oh Santo, venid todos en nuestra ayuda, venid todos a nuestra ayuda, de la angustia, la tristeza de la angustia, la tristeza y las obsesiones, y las obsesiones. líbranos, Señor, Líbranos, Señor, del odio, del odio, la fornicación la y fornicación la envidia, y la envidia. líbranos, Señor, Líbranos, Señor, de los celos, de los celos, la rabia y la muerte, la rabia y la muerte. líbranos, Señor, Líbranos, Señor, de todo pensamiento de suicidio de todo pensamiento de y suicidio de aborto, y de aborto. líbranos, Señor, Líbranos, Señor, de toda forma de desorden de toda forma de en desorden la sexualidad, en la sexualidad. líbranos, Señor, Líbranos, Señor,
de la división de la familia de la división de la familia y de toda amistad mala. y de toda amistad mala. Líbranos, Señor, Líbranos, Señor, de toda forma de maleficio, de toda forma de de maleficio, hechizo, de hechizo, de brujería de brujería y de cualquier mal oculto. y de cualquier mal oculto. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Oh Señor, que dijiste, Oh Señor, que dijiste, la paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy. mi paz les doy. Concédenos, Concédenos, por la intercesión de la Virgen María, por la intercesión de la Virgen ser María, librados ser librados de toda maldición de toda y maldición gozar siempre de tu paz, y gozar siempre de tu paz. por Cristo nuestro Por Señor. Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, en tu nombre, En tu nombre, con el poder de tu sangre con el preciosa, poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las a personas todas las personas que de manera que consciente de manera consciente o o inconsciente inconsciente me dañaron, me dañaron, me me lastimaron, lastimaron, me traicionaron, me traicionaron, a mí o a mi a familia. mí o a mi familia. Yo perdono Yo perdono a todas esas a personas todas esas personas que forman parte de mi vida, que forman parte de mi vida, familia y amigos, familia y amigos, compañeros, compañeros, vecinos, vecinos, que me hayan dañado y lastimado. que me hayan dañado las Yo les perdono Yo les perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón a todos aquellos a todos aquellos que yo también he dañado, que yo también he dañado, que he traicionado que he traicionado por mi inmadurez espiritual, por mi madurez espiritual, por dejarme llevar por dejarme llevar por los deseos de la carne, por los deseos de la carne, por las emociones, por las emociones, por los pensamientos por los pensamientos y que se han traducido y que sean traducidos en heridas, en medidas, en sufrimientos en sufrimientos. a los demás. A los demás Yo les pido perdón yo les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús Y me perdono a mí mismo y me perdono a mí mismo por mi inmadurez espiritual, por mi madurez espiritual, por preocuparme más por preocuparme más de lo material, de lo material, de lo emocional, de lo emocional, de lo físico de lo físico y de lo intelectual, y de lo intelectual, más que de mi madurez espiritual. más que de mi madurez espiritual. Señor Jesús, Señor Jesús, te adoro y te doy gracias te adoro y te doy gracias por la fe que me has dado en el bautismo. por la fe que me has dado en el bautismo. Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Hijo de Dios, hecho hombre. hecho hombre. Tú eres el Mesías Salvador. Tú eres el Mesías Salvador. En este momento En este momento quiero decirte como Pedro, quiero decirte como Pedro, no se nos ha dado no se nos ha dado a los hombres a los hombres ningún otro nombre ningún otro nombre bajo el cielo bajo el cielo para ser salvos. para ser salvo. Te acepto, Señor Jesús, Te acepto, Señor Jesús, en mi corazón en mi corazón y en mi vida. y en mi vida. Quiero que tú seas Quiero que tú seas el único Señor absoluto. el único Señor absoluto. Perdona mis pecados, Perdona mis pecados, como perdonaste los pecados como perdonaste los pecados al paralítico. al paralítico. Purifícame Purifícame con tu divina sangre. con tu divina sangre. Yo pongo en tus pies Yo pongo a tus pies mis sufrimientos mis sufrimientos y mis y enfermedades. mis enfermedades. Cúrame, Señor, Cúrame, Señor, por el poder de tus gloriosas llagas, por el poder de tus gloriosas por el llagas, poder de tu santa cruz, por el poder de tu santa cruz, por el poder de tu preciosísima sangre. con el poder de tu preciosísima Tú sangre. eres el buen pastor Tú eres el buen pastor y yo soy una de tus ovejas, y yo soy una de tus de tu ovejas, rebaño. de tu rebaño. Ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Tú eres el Jesús que dijo, Tú eres el Jesús que dijo, pedid y se os dará. pedid y os dará. Señor, Señor, el pueblo de Galilea el pueblo de Galilea te ponía a los enfermos te ponía los a enfermos tus pies a tus pies y tú los curabas. y tú los curabas. Tú eres siempre el mismo, Tú eres siempre el tú mismo, siempre el mismo poder. tú siempre el mismo poder. Yo creo que tú puedes curarme Yo creo que tú puedes porque curar, tienes la misma compasión porque tienes la misma que compasión tenías con los enfermos que tenías con los enfermos que tratabas, que tratabas. porque tú eres la resurrección y la vida. Porque tú eres la resurrección y la vida. Te pido la salud Te pido la salud
de cada célula, de cada célula, de cada tejido, de cada tejido, de cada órgano, de cada órgano, aparato o sistema. aparato o sistema. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, por todo lo que hagas. por todo lo que hagas. Yo acepto tu plan de amor por mí. Yo acepto tu plan de amor por mí. Creo que te manifestarás Creo que te manifestarás con tu gloria. con tu Te gloria. alabo Te alabo y te doy gracias, y te doy gracias, incluso antes incluso antes de saber de saber cómo vas a intervenir cómo vas a intervenir en mi vida. en mi vida. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón. Padre del cielo, bendigo y santifico a este pueblo que tú me has dado. Te pido, Señor, la liberación de todo vicio, de toda trampa, de toda atadura que están viviendo, Señor, a través de la carne, apetencias, deseos, vicios, que pueden tenerlos, Señor, inmaduros. También te entrego todas esas emociones desbordadas, descontroladas, de ira, de pasión, de miedo, de soberbia. Todos esos pensamientos, Señor, que han venido y que han tomado control y que nos alimentamos constantemente para hacer el mal. Señor, te pido la salud, la liberación y te pido, Señor, que ese Espíritu, el único verdadero que habita en nosotros, alcance esa fuerza en nosotros, no porque Él no tenga la fuerza en sí, sino porque nosotros no lo dejamos actuar. Que se manifieste y podamos llegar a esa madurez de descubrirte en todo lo que hagamos y en todo lo que vivamos, incluso en el sufrimiento y en el dolor, tú te haces presente. Yo bendigo y santifico a tu pueblo y los declaro libres y sanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.